rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Te saludo desde mi modesta biblioteca que, como ven, gracias a la enorme cantidad de publicidad y de anunciantes que tiene este programa, bueno, ha ido creciendo al punto de que he tenido que organizarla en tramos. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro, creo que son 5 pasillos llenos de libros. Ya no me caben los libros en esta biblioteca y bueno, ya eso habla de cómo van las cosas por acá. Por cierto, Hazme un favor, párate ahí para ver ese que tienes allá en el último tramo a tu derecha. Tráemelo para no, verlo. es el código penal venezolano, lo tengo todo rayado porque cada vez que el chavismo Pero hace permíteme algo, verlo. Búscalo, permíteme verlo. ahorita. Ok, gracias. Tú sabes que yo tengo, hay un sueño que yo tengo, Daniel, en el mundo de esto, no sé cómo le podemos llamar, de la comunicación. Hay un programa que si no lo, un programa, yo estoy hablando como la gente vieja ya. Hay un contenido muy viejo, realmente no es tan reciente, pero que está en YouTube, de un medio español que se llama Libertad Digital, que Sí, obviamente cómo es un no. medio liberal. Tú Así lo has visto, yo es. creo que yo te he pasado los enlaces. Ellos Claro, tuvieron claro. una sección por mucho tiempo de una muchacha, muy competente ella, que iba de biblioteca en biblioteca, pero eran bibliotecas de personas famosas. Entonces ella iba a la biblioteca de Joaquín Sabina, ella iba a la biblioteca de Fernando Sánchez Dragó, que tiene una biblioteca parecida a esta, por cierto, ahora que lo veo, la de Sánchez Dragó tenía hasta unos puentes, o sea, eso era libro por todos lados, creo que tenía como, no sé, 10.000, 12.000, 15.000 libros, y ella iba y hablaba con los propietarios de las bibliotecas, obviamente en su casa de habitación, y entonces ellos iban sacando y sacando libros, y entonces le decía, ella para ver, porque claro, tú tienes que tener una biblioteca de esa y justificarte en una biblioteca de esa. Ella agarraba y sacaba un libro y le decía, ¿y este libro? Y los tipos, por lo menos lo edita, si lo era editado, lo editaban bien. La mayoría de las veces les sabían responder. Había uno que era más sincero y de 5 que le sacaban, respondían por uno que decía, no, ese no lo he leído, eso tiene no sé cuántos años allí. Pero es interesante porque había personas de estas que tenían una relación simbiótica con las bibliotecas, o sea, era prácticamente un ser viviente la biblioteca, y bueno, era la vida de mucha de esta gente amante de los libros que se metía en esas cuevas, bueno, a buscar el saber. Y yo comencé a hablar de esto porque yo tengo la idea en algún momento de hacer un contenido que pueda yo ir a la casa, por supuesto, que me dejen entrar primero, que crean y que me den la credencial de que yo no soy ningún delincuente, que yo no voy a robarle primero ni las cosas de valor, ni mucho menos los libros, para yo ir a jurungarle las bibliotecas a la gente, si es que quedan bibliotecas en las casas de la gente, porque uno pensaría en ir primero a las bibliotecas de los políticos. Entonces yo, por ejemplo, yo digo, a la biblioteca de quién voy a ir, de Maduro. ¿Cuál será la biblioteca de Maduro? Entonces debe tener un angelito, un mi jardín, y unos libros de mandala para colorearlo, ¿ven? En sus ratos libres, ¿no? Voy a ir O a la quizá, biblioteca de... o quizá tiene lo que tenía antes la Biblioteca Nacional, un bibliobús. Pero voy a ir a qué biblioteca. Es interesante porque tú en la dimensión de la biblioteca, y puede parecer un esnovismo, tú calibras la densidad intelectual de una élite. Y en este caso estamos hablando de los políticos. Yo Tú, te por diría, ejemplo, por ejemplo, ajá, ¿qué tendrá en su biblioteca, o mejor dicho, tendrá biblioteca? Caprile, por ejemplo. Yo quiero ver cuál es la biblioteca de Caprile. ¿Qué leerá ese señor, chico? Leopoldo, cuando salió de la cárcel, que estaba en la casa aquella en Altamira, ¿era en los Palos Grandes o en la Altamira? En los Palos Grandes. Allí, eran los Palos Grandes, bueno, esa casa donde él estuvo antes de ir a España. En esa casa, uno mostraba en la sala a veces, y uno veía que no había estructurada una biblioteca, pero uno veía la inquietud intelectual de Leopoldo, en algún sentido, porque uno veía las rumas del libro. Uno decía, bueno, se las habrá leído, no se las habrá leído, pero tiene el interés de por lo menos hacer las rumas. Y hay unas rumas. Yo tengo entendido que Leopoldo busca sobre todo leer para ver si encuentra cuando lo nombran. Ah, no, eso lo hacemos todo, pero en Google, pero yo no voy a pretender No, tener los libros. sí, no, él lee. Yo Además, él fui es muy joven para testigo. que lo estén nombrando, todavía no lo Yo, van a nombrar, lo mira, nombrarán dentro de 50 años. yo te voy a contar la siguiente infidencia y A ver, anécdota a que quede en la calle quien tenga que quedar. a En el ver. año 2016, el señor Roberto Smith Pereira andaba, Primo de Adam Smith, primo de Adam Smith, ¿eh? sí, hombre,
Y pues bueno, en realidad es el papá de Corinne Smith. Vamos a ponerlo más donde debe También, estar. pero es que puede ser primo y puede ser papá. Vamos a ponerlo donde debe estar. Ese señor, él estaba en Voluntad Popular, era jefe de Voluntad Popular en Vargas, y él andaba buscando ser candidato a la gobernación de Vargas. Y él me pidió una reunión porque alguien, algún malvado, porque eso fue un malvado, echó para la calle el cuento de que yo iba a ser candidato a la gobernación de Imagínate tú. Vargas. Ya yo estaba hasta retirado del activismo político. Tenía como 4 años ya retirado. Echaron a rodar ese cuento. E inclusive hubo un malvado, porque fue un malvado, que inventó, le puso más invento, diciendo que yo era el candidato de un grupo que tenía Marcel Granier, que Marcel Granier había decidido. Porque tú sabes que Marcel Granier, pues cuando alguien quiere hablar, quiere inventar algo, siempre meten al pobre Marcel Granier. En estos días fui al médico y me dicen, ¿y qué es de la vida de Marcel Grani así de la No, nada? bueno, Y yo espérate tú. no he desayunado con él en mucho tiempo. Entonces, entonces, no, entonces corrió por los mentideros políticos de Vargas. No, Marcel Granier está imponiendo la candidatura de Daniel Lara Faría para la gobernación. Le están metiendo todos los reales de RCTV. Y bueno, RCTV ya ni existía. O sea, la gente hablando de estupideces, ¿no? Claro, claro. Yo me entero del asunto porque yo empiezo a darme cuenta de que arranca una hostilidad en mi contra. Por supuesto, porque me estaban lanzando sin yo saberlo. Y yo decía, oye, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué me están mentando por ahí? Y empezaron a meterme en ese momento en grupos de WhatsApp de políticos en Vargas. Que si en el comando no sé qué, y el comando no sé cuánto. Y yo andaba metido en ese poco de grupo y yo veía, oye, yo veía una hostilidad. Yo sentía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Hasta que alguien me dijo, tú sabes que dijimos esto y esto y esto, que tú vas a hacer candidato, a que se caguen. Y yo, con mi nombre está. Entonces yo un día yo dije, oye, pero de verdad que los políticos, los politiqueros son bien balurdos. Entonces todos los que querían ser candidatos empezaron a llamarme para ver Usaron si de era, arma arrojadiza. Eras un arma arrojadiza. claro, para ver si era verdad. Y uno de los que me llamó fue Roberto Smith, Ok. que me pidió una reunión para conversar. Vamos a tomarnos un café. Tú que estás por Caracas en la radio, nos vemos ahí en la Plaza Bolívar. Y nos tomamos un café. Por supuesto, el señor Roberto Smith no podía ser en otro sitio, en un local, en un café que está cerca de la Plaza Bolívar, que es de unos enchufados. Sí. Tomamos un café y tal. Y hablamos ahí tonterías. Okay. Pero lo importante es que saliendo, que al terminar, acompáñame a la librería. Por allí queda la librería de la historia. ¿Tú sabes cuál es, no? Sí, la famosa. La famosa librería de historia, cuyo propietario es hermano del que era el dueño de la pulpería del libro. Entonces, Roberto Smith era un comprador frecuente de esa librería. Entonces, acompáñame, que tengo que ir a la librería a ver si me llega un encargo. Él le había encargado al señor de la pulpería del libro la historia de Venezuela de González Quinán. Claro. Que son no sé cuántos tomos, yo no sé cuántos tomos son. Empieza y nunca termina. Esa es la historia sin fin. Ajá. Estaba preso Leopoldo todavía. Y entonces él me dice, salimos de allí y digo, no, es que encargué la historia de Venezuela de González Guinán, porque tú sabes que Betancourt dijo que no se puede ser presidente de Venezuela si uno no se lee la historia de Venezuela de González Guinán. Y yo le dije, Sí. ¿Y tú quieres comprarte la historia de Venezuela de González Guinán para ser candidato presidencial? No, la quiero comprar para regalársela a Leopoldo. Y Leopoldo se la habrá leído. Yo no sé si se la compró ni si se la regaló, pero qué Eso vale una nivel, fortuna, ¿viste? pero qué nivel de jaletti, ¿no? Ay, le voy a Te va a llamar regalar. Roberto, te va a llamar Roberto y Ay, te va a le decir voy que a jale. regalar. No me va a llamar porque hasta me bloqueó en Twitter y yo lo bloqueé a él también. Te bloqueó. Sí, claro, porque cada vez que él sale por allí ahora con esa pose de ultraliberal, de ultraderecha, de la derecha, a la derecha, a la No, derecha, a la ahora no es derecha. liberal, ahora es derecha, pero derecha de la más derecha. Sí, bueno, Completa. cada vez que él sale con esas estupideces y que dice esas tonterías que se afana en decir en sus redes sociales, yo no le contesto nada, solamente le pongo como respuesta en su tweet la foto que se tomó sonriente con Hillary Clinton.
Entonces él eso lo siente como que yo lo estoy atacando y me bloqueó. Pero sin comentarios, tú mandas la foto, tú pones la foto y que la claro, foto... cuando él pone, porque el Trump, el titán que sacrificó un alfil y se va a levantar de su sepulcro y va a rescatar a Occidente, pon, yo le mando la foto con Hillary. Si eres chocante, macho. Chocante no, pero ¿por qué se tomó esa foto con Hillary? Pues no tiene ninguna foto con Trump, él tiene una foto con Hillary. Entonces yo le mando la foto con él, le mando la foto con él. Entonces se molestó. Pero si me tratara, yo le preguntara si le compró la historia de Venezuela de González Guinán a su líder Leopoldo López, del cual hoy denosta. Que por cierto, hay que recordar que Roberto Smith es uno de los padres del ingreso de Juan Guaidó en la política. Porque quienes metieron a Juan Guaidó en la política fueron Roberto Smith y Esteban Gervás en el estado Vargas, en el comando de campaña de Roberto Smith a la gobernación en el año 2008. ¿Eso es bueno o es malo? No entendí. Bueno, que la gente juzgue. ¿Quién soy yo para andar? ¿Quién soy yo para andar juzgando esas nimiedades? Tú simplemente pones a la luz de la vista. No, mi opinión es baladí. Lo que importa es lo que diga la gente. Exacto. Lo que importa es la voluntad popular. Así es. Bueno, Roberto, saludos, vale. Seguro que te van a hacer llegar este video. Pero el caso es, hablando de Bettencourt, para cerrar este pequeño inciso libresco, el caso de Bettencourt, efectivamente, tú vas, por ejemplo, yo que tuve el privilegio, el honor, junto a tu hermano, por cierto, junto a tu hermano Javier, de visitar la biblioteca personal de la casa de habitación de Rómulo Bettencourt en Pacairigua. Tú dices, este hombre leía, y leía en varios idiomas, además, porque tú sacabas los libros, todavía los libros en francés, los libros, por supuesto, en inglés sobre petróleo, te conseguías novelas en francés, que a Rómulo parece que se le dio también, todo de manera autodidacta. El italiano creo que lo llegó a manejar también. Y si tú ibas a la casa de don Rafael Caldera, probablemente te ibas a conseguir con lo mismo. Eran gentes que tú decías, bueno, esta gente lee. Ahora, pregúntame qué biblioteca de estos políticos yo podría visitar para hacer allí una reseña de esto que yo estoy planteando que quisiera hacer algún día. No sé. Estoy viendo precisamente hacia mi pequeñita biblioteca con los poquitos libros que me pude traer. Por algunos he comprado aquí para ver si me traje un libro, porque hay un libro de el dirigente, pero no lo veo, de un dirigente de la Resistencia de Acción Democrática llamado Guido Acuña, que él se dedicó durante muchos años a escribir sobre el periodo de la Resistencia y sobre la historia de Acción Democrática. Dejó documentos muy buenos. Y él tiene un libro que se llama Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, donde él echa el cuento de lo que fue su paso por la cárcel. Él estuvo preso en Guasina. Y a mí me impresionó de ese libro una cantidad de testimonios, y uno de los que más me impresionó fue que él reproduce una carta manuscrita de Alberto Carnevali, que estando en la clandestinidad, desde que era preso, huyendo, él le escribe a una compañera o a alguien pidiéndole que por favor, dándole una cantidad de cosas, pero además de eso diciéndole para por favor renovar las lecturas que él tenía y que si era posible le hiciera llegar los siguientes libros, bla, bla. Y era una lista de libros, y además de eso le pidió que le mandara un catálogo de los que editaban las revistas de literatura y tal, esa cosa, un catálogo de la revista tal o de la editorial tal, que sacaban los catálogos de las cosas que se publicaban y las reseñas de libros, que también son documentos importantes. Y yo cuando leí eso, yo dije, este hombre que estaba en la clandestinidad, perseguido a sol y sombra por el régimen, conspirando las 24 horas y de paso enfermo, manda una carta pidiendo que le manden libros. O sea, el tipo todavía tenía la inquietud por leer y por cultivarse. Eso me impresionó tanto, porque yo dije, oye, estos tipos eran de otro planeta, porque era otra gente. Era otra época. Era otra época también, no había internet. No estábamos nosotros, digamos que, expuestos a la facilidad de las fuentes de información. Yo siempre me pregunto, Daniel, o sea, uno que construye o que trabaja el discurso, porque lo que nosotros hacemos aquí es discurso, con mayor o menor grado de preparación, con la mayor o menor producción que hagamos previa de estos contenidos,
Generalmente estas conversaciones no tienen mayor preparación en términos de que nosotros armemos un gran esquema, pero a veces que se plantean temas y uno tiene que buscar datos. Me imagino cómo era esto hace 60 años cuando Betancourt, por ejemplo, y tú hablabas de tú veías a esta gente cuando los llevaban a programas de entrevistas, porque algunos archivos quedan por allí, cómo exponían opinión, no solamente sobre los temas de la Venezuela profunda de verdad, o sea, de números sobre la vialidad en el interior, tal, que eso tenía que estar sistematizado en un país que no sistematizaba mayormente información y que no había bases de datos como la hay ahora. Pero además, Daniel, de unos tipos como Gonzalo Barrios, que entonces el tipo perfectamente empezaba a dar opinión sobre la política española, sobre la francesa, sobre las elecciones de los Estados Unidos de América y de los comportamientos electorales. Digo, pero claro, es que es muy fácil ahora que yo agarro y digo comportamiento o historial de elecciones del Partido Republicano y Wikipedia, ni siquiera es que me toca poner a hacer búsqueda en inglés ni atrás. No, no. Wikipedia tiene una tabla donde dicen, mira, los republicanos ganaron en el año 58, 60, ganaron las municipales, ganaron las de Claro, midterm, pero hay cosas que la tecnología no te da, como es, eso. por ejemplo, el buscarte los datos de los padres del presidente Reagan, por ejemplo, ¿no? Que te da, por cierto, vamos a ir al corte porque esto está interesante. Quería contarte algo con respecto a eso, porque Muy creo bien. que es importante. Vamos Vamos a a ir la al pausa. corte y ya venimos con más y así nos va. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay unas iniciativas interesantísimas que están surgiendo, Omar, que creo que tenía la necesidad de comentarlas, sobre historia y sobre historias. Una de ellas me llegó recientemente por intermedio del profesor Tomás Estraca, siempre atento en hacerme llegar publicaciones especializadas en materia de historia, revistas especializadas, artículos de interés, que siempre leo con fruición. Y recientemente me hace llegar una cosa que a mí me pareció me llenó tanto de emoción saber que se ha puesto al aire, podemos decir, se ha presentado un canal exclusivo de historia hecho fundamentalmente por venezolanos. El canal se llama Historia Viva TV y es un proyecto en el que han estado involucrados, entre otros, el profesor Tomás Estraca, y se entiende que es una plataforma en la que historiadores de la región dialogarán sobre temas diversos, pasando desde la historia de la cocina y de la cultura pop hasta grandes personajes y la historia eclesiástica. Por supuesto, están destinados a ir involucrando cada vez a más especialistas
de más países y de temas más novedosos. Ellos tienen una cuenta en Twitter que es @historiavivatv y es una plataforma de suscripción, porque se paga $1 al mes. Pero por los momentos es gratuito el acceso, porque está en fase de prueba. historiavivatv.com historiavivatv.com. Allí va a estar gente muy querida por mí. He visto la imagen y allí he identificado tantos rostros de tanta gente con la cual a uno le tocó compartir en los tiempos de formación. Ahí está mi querida profesora Karina Castillo. Allí está mi estimadísimo profesor Jorge Bracho. Allí está, por supuesto, Tomás Estraca, nuestro siempre respetado Rafael Arraiz Luca, la académica de la historia Catalina Banco, una de las historiadoras económicas más importantes que tiene Venezuela. Y, por supuesto, otros profesionales de la historia y del quehacer historiográfico venezolano y latinoamericano. A mí me parece un gran proyecto. Pero además de eso, hoy recibí un boletín de una página web llamada Agencias e Historias, donde es una revista que entiendo especializada. Creo, además me atrevo a decir que es una revista arbitrada, es decir, una revista sometida a revisión de los artículos antes de su publicación por especialistas en la materia, por un comité especialista. Esta página que se llama agenciasehistorias.com, agenciasehistorias.com. Allí he leído unos artículos interesantísimos. Hay uno muy bueno de Juan Carlos Rey González, que se llama Una historia de inmigrantes para emigrantes, releyendo huellas de la inmigración en Venezuela. Un extraordinario documento. Hay uno, Neomar, que te recomiendo, escrito por Cristina Soriano, que se llama Periódicos, Sedición y el Poder de la Opinión Pública en Venezuela de finales del periodo colonial. Extraordinario artículo. Y he leído con especial interés el artículo que escribió mi condiscípula, porque tuve la suerte de compartir aulas de clase con ella en la maestría de Historia de las Américas, Yulimar Mora. Saludos, Yulimar, ojalá te haga llegar este mensaje. Ella escribió un interesantísimo artículo sobre la plataforma Family Search. Y se llama Family Search, Nuevos Caminos y Posibilidades para la Historia. Ella habla allí de cómo ella utilizó la página Family Search para realizar una investigación sobre las relaciones sociales y las características de la sociedad de Nirgua, en el periodo en que Nirgua era una potencia nacional y regional en la materia de la producción de cacao. Entonces ella se fue, logró, gracias a esa página Family Search, logró revisar los archivos de las actas de bautismo, de matrimonio, todas esas cosas, para intentar determinar allí toda una serie de cosas como cómo era la cuestión con los esclavos, quién era el nombre que más se repetía como padrino y como madrina, porque eso te determina el prestigio social de una persona. La cuestión de los matrimonios, todo eso. Y eso es una investigación interesantísima que me encantaría que cuando esté publicada poderla leer. Pero, ¿qué pasa con esa página Family Search? Esa es una página de los mormones donde ellos han comprado la gran mayoría de los archivos eclesiásticos, los archivos civiles de distintas partes del mundo. Y cuando las personas quieren conocer cosas particulares sobre su pasado y sobre su familia, sobre todo cuando tienen la familia regada por el país y por el mundo, esa página sirve de mucho. Por eso hay que saberla usar, porque no es Google, ¿no? Necesitas algunos datos, algunas cosas, pero a mí me ha servido de mucho me la paso fastidiando a mi mamá, que descubriendo cosas del pasado remoto de la familia, y a mí me parece eso interesantísimo. Pero eso nos lleva a lo que estábamos hablando, que es los nuevos recursos, ¿no? Cómo pensar en una sociedad de hace 40 o 50 años para una tarea
que a algunos le puede parecer accesoria, pero tan básica al mismo tiempo para un individuo como es determinar de dónde viene, es determinar los orígenes de su familia, es determinar por qué se llama como se llama, cuáles son los genes que vienen dentro de su composición. O sea, ese tipo de cosas es una cosa que puede parecer, repito, una tontería porque hay gente que no le interesa, simplemente, bueno, pasa por el mundo, no reflexiona porque ha pasado por el mundo y ya. O sea, no le interesa saber de qué país, de qué región del país vienen sus antepasados. Pero eso era un tema, o sea, mucho más cuesta arriba hace unos años que lo que seguramente es ahorita. Pero volviendo a eso, Daniel, de la facilidad trae consigo, y esto es el tema que yo quería asomar con lo de estos políticos y estos fijadores de opinión de antes con respecto a los de ahora, que es justamente la paradoja, y esto está muy estudiado, me imagino yo, de cómo la facilidad lleva más bien a la inactividad o a la inacción de la persona interesada en los temas. Porque al haber un océano de posibilidades para usted buscar información, que además no te demanda ni salir de la casa, no te demanda mayor esfuerzo calórico, no te demanda tiempo alguno, porque Google no es que tú era como la computadora, cuando aquella computadora que uno veía que ocupaba una habitación completa entre todos los equipos, ¿no? que se necesitaban para ponerla en on, ¿no? Google es una cosa con un computador personal al alcance de 2 segundos o de un microsegundo para que tú tengas un resultado, al menos sobre un primer término de búsqueda que tú estás metiendo. Bueno, eso hace 30, 40, 50 años, imagínate todo lo que implicaba. Era obviamente la búsqueda de antes, la búsqueda bibliográfica clásica. Era Pero tú cuando tú estabas en la universidad ya tenías Google, Internet, YouTube y esas cosas. Claro, pero todavía, fíjate lo que te voy a contar. Yo no, compañero, yo no. Tú no, pero te voy a contar una cosa. Voy a hacerte varios cuentos ya que estamos en esta onda y tenemos que hacer la pausa, pero creo que podemos hacer estos cuentos. No sé si hacemos el corte, vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte, sí. Tema interesante, vamos a hacer un cuento de este a la vuelta del corte. Ya venimos con más. ¿Nos vamos o no nos vamos al corte? RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Yo llegué a tener mi primer computador en la casa cuando estaba en 6º grado, Daniel, porque yo era de esos niños que ya en la infancia, o sea, por supuesto, había escuchado de las famosas 386, 486, y que tenía compañeritos que tenían padres muy pudientes, pues que esos compañeritos, yo no sé por qué ya en 1er grado o 2º grado ya tenían un computador personal en la casa, una cosa que en la época, estamos hablando de principio de la década de mediados de los 90, era un lujo, y más internet. Yo recuerdo, de hecho, cuando en primer año
en primer año, preguntaron en el colegio donde yo estaba, en el Américo Vespucio en Los Chorros, en aquella época, ¿quiénes de ustedes tienen internet en su casa? Y de pendejo yo levanté la mano, o sea, yo tenía un internet que era aquel que dieron, había una compañía que proporcionó un servicio de internet que era gratuito para engancharte al principio, que era tutopia.com. Claro, cómo no, yo lo tuve, claro. Y funcionaba, sí llegó a funcionar, Claro. era muy lento, pero funcionaba. Sí, Yo sí, lo sí. tuve y no pagabas nada, realmente pagabas el coste de la conexión dial-up del teléfono, pues, Claro. de ocupar el teléfono. Entonces, yo de pendejo levanté la mano, no el teléfono, levanté la mano. No, es porque ustedes tienen que traer problemas, no sé qué, que busquen en internet. Era para que la gente se metiera en lo que era una búsqueda de Altavista, de Yahoo, no existía Google en aquel momento todavía, sino era Altavista, Yahoo, eran los buscadores, para traer problemas de matemática y cosas, un pretexto para que los muchachos se metieran en internet a investigar. Y yo levanté la mano, éramos como 5 nada más en el salón. Yo realmente no tenía internet, yo tenía un CD que me daba internet gratis, yo no pagaba internet, no sabía cómo, o sea, eso fue la cosa. Pero bueno, eso en términos del inicio de la computadora. Cuando yo llego a la universidad, en la Universidad Central de Venezuela, Daniel, cuando yo comencé a estudiar periodismo, que fue en el año 2007 o 2008, ahora no lo recuerdo, debe ser 2007. Todavía la primera clase de una materia que era la básica de redacción de textos que te daban era en máquina de escribir, mecánica. No había computadores. No sé por qué, si es que la Escuela de Comunicación Social tenía ánimo por lo vintage, porque en 2007 ya había computadores normalmente, pero ya se había masificado el internet. Entonces te ponían a redactar los textos periodísticos y literarios en una máquina de escribir, que eso duró medio semestre. Yo cuando llegué, mira, mi trauma, Daniel, de enfrentarme a una máquina de escribir que yo no pude teclear ni 3 líneas, yo no pude, o sea, no me daba, se me movía todo, tal, no sé qué. Yo he llegado a la casa porque esa es materia de primer semestre y mi mamá tenía una Remington, pero portátil, guardada. Y me dijo, bueno, si tú no puedes con la que está allá, esta tiene su cajeta, mira lo que son las cosas. Mi mamá, que tú sabes que inventa vainas todo el tiempo. Sí, Yané es muy creativa. Ella me alcahuetea. Muy creativa, Yané. Me dijo, te llevas esta para la universidad como si fuese una laptop, pero no era una laptop, era una máquina de escribir portátil, mecánica también. Y entonces ya yo tenía preparada mi máquina y no sé qué pasó, si es que hubo un golpe de actualidad en la Escuela de Comunicación Social, Daniel, que eliminaron las máquinas y nos llevaron un salón donde llegó el siglo XXI, había computadoras y entonces se escribían los textos en computadora. Pero pasó así que yo dije, yo no voy a pasar esta materia, va a ser imposible que yo pase esta materia. Una gran locura, ¿no? Porque ¿qué debería estarse enseñando en las escuelas de comunicación social hoy? Debería estarse incorporando al pensum el manejo de las redes sociales, el marketing digital, la redacción especial para web, para formato web, para entornos web, la comercialización de contenidos, la publicidad web. Eso es lo que pienso yo que es lo que debería estarse investigando. Pero ya eso sería otra discusión. Pero yo por cierto, lo hablaba en estos días con un amigo, porque ¿cuál era la gran esperanza del que estudiaba, del muchacho que estudiaba y del que era estudioso, de que quería estudiar, ¿no? Bueno, su gran esperanza era tener en casa una enciclopedia, ¿sí? Que era una cosa costosísima, era que hay poco tomo y aquella cosa, pero se tenía también, cuando empiezan a salir los famosos diccionarios enciclopédicos, todos queríamos tener un diccionario enciclopédico, que era una fórmula de tú investigar, como de hacer la búsqueda mínima de la cosa y después te ibas para la biblioteca a ampliar. Ya tú sabías por dónde ibas a investigar. Tengo que buscar por aquí, por allá, está. Yo recuerdo, cuando llegué a 6º grado, me regalaron un diccionario enciclopédico pequeño Larousse, que de pequeño tenía poco en realidad. Claro, decía el pequeño Larousse porque era un diccionario enciclopédico y no era la gran enciclopedia Larousse, sino era un rolo de diccionario grueso, todo aquello. Y ayer era que yo empezaba una investigación de cosas pequeñas, sobre todo cuando te mandaban. Yo en la escuela vi música. Yo no sé si tuviste música en la escuela. Yo tuve un profesor de música en la escuela, no. en escuela pública. ¿Okay?
profesor de música que nos ponía a investigar sobre grandes compositores y esas cosas. Yo iba a la biblioteca de la escuela Zuniaga, porque mi escuela no tenía biblioteca, a investigar sobre... Nunca se me olvida cuando nos mandó a investigar sobre Tchaikovsky, y el señor dijo Tchaikovsky, y yo no sé a quién se le ocurrió escribir Tchaikovsky como lo escuchó, y yo estuve en esa biblioteca buscando por la C a Tchaikovsky, no lo conseguía, y yo atormentado en esa biblioteca, y la señora de la biblioteca me dijo, ¿qué es lo que tú estás buscando? Bueno, yo necesito la biografía de Tchaikovsky. Y él me dijo, para ver, pero eso no se escribe así. Entonces ya fue. Qué pena. Claro, pero yo era un niño de quinto grado, por favor, o de cuarto grado. Y aquella mujer muy formada que sabía claro, cómo era la dijo, correcta. no, hijo, eso no se escribe así, vete para acá, te me buscó. Entonces la cuestión, yo fui a buscar, conseguí, aquí está Tchaikovsky, se escribe de otra manera, todo aquello. Cuando yo llegué a la universidad, mi sitio, y mis compañeros se acuerdan, y la gente todavía, yo siempre lo digo, yo me la pasaba en la biblioteca. Porque, y no solamente porque me gustaba el sitio, porque la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela es una cosa tan maravillosa y era una cosa tan silenciosa y tan tranquila para estar y para leer, sino porque era la única manera de tú poder hacer los trabajos, era meterte de cabeza en la biblioteca. O sea, si tú no te ibas a la biblioteca a meterte de cabeza en los libros, tú no lograbas pasar una materia como historia de las relaciones internacionales o historia del pensamiento político, o economía y política fiscal, o relaciones económicas internacionales. Había que meterse ahí y meterse en los libros e investigar y buscar un dato y buscar una cosa. Uno tenía que irse, además, por la especialidad, teníamos que irnos a la biblioteca de la Casa Amarilla para buscar los libros amarillos de las memorias de la Cancillería, para buscar datos particulares, al Archivo General de la Nación. O sea, estoy hablando de todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que lo más cercano a facilitar un poco las cosas fue cuando salieron las enciclopedias digitales, porque computadoras había, claro. Y entonces estaba esta enciclopedia en Carta 2000. Mira, yo tuve la Encarta 2000. 4 discos, en 5 discos, claro. Eso era fue una cosa que permitía, y era igual que un diccionario enciclopédico. Tú buscabas la información básica y tenías, aquí está, ¡pum! Y te ibas para la biblioteca a completar la cosa y armabas una cosa ahí con lo que conseguías aquí, lo que conseguías allá, tal, leías, montabas, tal, y tenías que tener una bibliografía. Y el profesor te preguntaba, ¿no? El profesor te preguntaba, ¿cuál fue la fuente que usted utilizó? Y tú tenías que sacar tu bibliografía. Yo busqué en los libros de fulano, de mengano, menganejo, tal, página tal, no sé qué. Entonces, eso era otra cosa. Pero cuando tú ves que hoy en día la gente cree que todo se resuelve con el Rincón del Vago o monografías.com o Wikipedia, que tiene ventaja, pero también una falta de rigor obvia al ser una página colaborativa donde cualquiera puede modificar datos. Exactamente. Ignoran la existencia de bibliotecas virtuales, de grandes bases de datos para revisar cosas maravillosas, inclusive sobre uno mismo, sobre su familia, datos familiares, inclusive los propios libros eclesiásticos, libros de bautismo, de matrimonio, de nacimientos, de defunciones, de cosas históricas de nuestros próceres o de nuestras ciudades, de nuestros entornos, de las empresas en Venezuela, de sus fundadores, todos esos archivos y todas esas cosas. Además de eso, todo lo que tú te puedes encontrar en medio de una investigación, que ya cuando entro a la Escuela de Historia de la UCB, me toca ir con el profesor Lugo, por cierto, al archivo general de la Nación a hacer investigación de actas de archivo, que ya es otro tema. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación nunca lo pude revisar, siempre dije, un día voy a venir exclusivamente a eso. Están los testamentos de los próceres, está el testamento de José María Vargas, por ejemplo. Pero eso del testamento como fuente, que llaman las fuentes primarias, pues son fuentes originales de alguna manera, bueno, de lo que el autor, en este caso los próceres o los individuos que uno está tratando de estudiar, bueno, plasmaron en un papel de puño y letra. Ahí está el tema de, no es esnovismo lo de la modernidad, Daniel, con el caso de la consulta a las fuentes, porque hay gente que podría decir, bueno, no, pero es que no sirve la modernidad porque ahora todo está en Internet y en Internet son terceras o cuartas personas las que ponen una opinión sobre un tema, sobre la independencia,
No, siempre ha pasado así. Cuando usted leía en los libros físicos, de alguna manera, del profesor Carrera, o en los libros de Ciso, o en los libros de Salcedo Bastardo, usted estaba leyendo la opinión de un tercero o de un cuarto, depende de en qué época usted estuviese parado, de alguien sobre un hecho. O sea, usted no estaba leyendo la independencia, independientemente que usted lo estuviese haciendo en papel. Entonces, por allí no viene el problema es la rigurosidad. Y el problema tiene que ver justamente con una masificación que a veces no lleva a la absoluta cualificación de la información que está allí. Entonces, ¿cuál es el método evidente que uno tiene que emplear esto? En el contraste. Es el contraste, y por eso es que yo no invalido a priori la Wikipedia. La Wikipedia es un mecanismo, déjame decirlo aquí, y esto va a sonar feísimo en alguien bueno, que tenga estudios de posgrado. En mi caso, bueno, yo estoy incluso a puertas de tener un doctorado, si es que algún día hago la tesis, lo que sea. La Wikipedia a mí me parece un mecanismo formidable para aproximarse desde un punto de vista amateur a temas sobre los que uno no tiene ni idea. Ahora, usted no puede emitir un juicio de opinión, una opinión formada con base en lo que está escrito en la Wikipedia. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado, Daniel, que yo quiero conocer de qué va un país. No sé, a mí me dicen Burundi, bueno, porque me interesó la situación política de Burundi. Digo, bueno, pero déjame ver de dónde viene Burundi, para empezar, desde cuándo es nación. Y esa función la viene a cumplir la Wikipedia, que en algún momento en físico la cumplía el almanaque mundial, que lo sacaban todos los años. Y entonces ahí te daban todos los datos demográficos. El almanaque mundial. Para eso. No? La Wikipedia es un elemento extraordinario para masificar informaciones introductorias sobre temas, sobre países, Mira, sobre... me has desbloqueado un recuerdo. El almanaque, mi papá lo coleccionaba, el almanaque mundial. Almanaque mundial. Todos los años. Imagínate tú que cuando yo estaba en la universidad, en la Escuela de Estudios Internacionales, en las materias que eran talleres de áreas geográficas, yo recuerdo que yo vi Medio Oriente, un taller de Medio Oriente con la profesora Valentina Tarchov, una extraordinaria docente y conocedora internacionalista, bueno, de primera línea diplomática. Y yo recuerdo que entre las fuentes que usábamos eran los almanaques mundiales, para poder tener, porque los almanaques mundiales recopilaban los datos oficiales demográficos de los países. Entonces, cuando uno iba a comparar la población de un año a otro, el crecimiento poblacional, la densidad poblacional de los países, los almanaques mundiales eran la fuente, porque eran los que recopilaban eso. Ahorita no, ahorita te metes en internet, pero ¿sabes sabes lo que uno tenía que hacer si no ibas a un almanaque, si no aparecía un país en un almanaque, o no aparecía el almanaque, tenías que ir a la embajada del país. En Venezuela sí existía, a pedir datos. Yo tuve que ir una vez a la embajada de Marruecos en Venezuela, porque estábamos precisamente en esa materia haciendo una investigación. Yo no recuerdo sobre qué, sobre la posición del Frente Polisario, la República Árabe Saharaui. Había una cosa y no aparecía en ninguna parte. Y entonces, bueno, vámonos para la embajada. Y nos fuimos para la embajada y nos atendió un tercer secretario súper amable, un señor que me regaló un libro, inclusive sobre Marruecos, por supuesto, propaganda, todo aquello, defendió a su rey y tal, todo aquello. Acababa de ser coronado Mohamed, había muerto su padre, Hassan, y esas eran las cosas que uno hacía. Uno tenía que ir a las embajadas a buscar la información. Mire, la información actualizada demográfica del país la tendrá. Sí, cómo no, por favor, espera allá, tal, no sé qué. Uno tenía que pedir cita, o pedirla, no, tiene que pedirla por escrito y se la mandamos por correo. Ese tipo Pero de tenías que hacer el trámite. El gran problema, ya tenemos que ir al corte, el gran problema de la Wikipedia, para aterrizar en tiempo presente otra vez, es que como la información está allí y los trabajos ahora se hacen en computadora, ya nadie entrega un trabajo mecanografiado, ni mucho menos escrito en pluma fuente o en bolígrafo, ni nada, en folio. La gente incurre, porque me tocó vivirlo, Daniel, en la universidad, en la escuela de periodismo. Esto pasó, un trabajo en grupo donde yo agarro, creo que eran unos datos sobre un país, algo que se estaba haciendo, y había que poner los datos oficiales. Entonces yo digo, mira, yo tengo el almanaque mundial de tal, sácalo del almanaque mundial, copia esta parte de los datos. Bueno, ¿sabes qué hizo el compañerito? Que me enteré a posteriori. El compañerito agarró los párrafos completos en la Universidad Central de Venezuela, y eso me metió a mí en un problemón, que bueno, después desestimaron porque él admitió que había sido él y tal, no sé qué, por plagio. El compañerito agarró, copió el párrafo de la Wikipedia, lo pegó en el trabajo, y como en un trabajo grupal, por eso que yo nunca he sido partidario, lamentablemente, los trabajos estos entregados o exposiciones grupales, nunca. Yo he sido tan individualista, tan liberal en eso, que no me gusta.
Y eso pasó. Y en todo caso, los casos de plagio se disparan. Antes tú para plagiar un contenido y un libro, por lo menos tenías que tomarte la molestia de ponerte a copiar del libro. Y entonces Ahora no, ahora está todo al alcance de la mano. Y ese alcance de la mano lleva a la flojera, a la pereza, a la tiricia mental también. Que la gente dice, no, ese poco de letra, me sale ese poco de letra en la pantalla, voy bajando. No, eso es demasiado largo, déjalo ahí. Ese es el problema. Pero son épocas, ¿no? Para el conocimiento y para reflexionar sobre cómo adquirimos conocimiento a través de los libros digitales, convencionales y del internet. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la rocola, porque hoy es viernes de rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de rocola. Hoy no se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. Hoy se abre la puerta del salón de sesiones de las negociaciones en México. ¿Y quiénes entran? Entran los falsarios y prostibularios. Y entran los reos de crímenes de lesa humanidad. Y ahí adentro del salón está la rocola. Y mientras esos bichos están allí diciendo velar por la buena marcha del país, el que de verdad guía los pasos tanto del régimen criminal como de la oposición falsaria y prostibularia hace presencia y los pone a bailar y baila con ellos al son de esta canción. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, escrito que va a ser. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, escrito que va a ser. Poderoso el tipo Dios, poderoso el tipo Dios.
Ese es el tipo. Ese es el tipo. Ese es el que guía al régimen criminal y a la oposición falsaria y prostibularia. No se dejen engañar por la canción. Vean quién la baila para que entiendan quién es el que está mandando en ese sistema criminal. Ese es un sistema diabólico. Y yo no quiero venir aquí a ponerme como si fuese un evangelista, un radio evangelista. Pero ese sistema, chavito, es un sistema diabólico. Esa gente es malvada. Esa gente la mueve el mal. Esa gente lo que lo mueve es hacer daño. Es una gente que asesina, es una gente que tortura, es una gente que persigue, es una gente que ha expulsado a 6 millones de venezolanos de su tierra, nos ha expulsado. Y los que están con ellos bailando y haciendo morcilla para el diablo, como decía mi abuela, son cómplices de toda esa desgracia que le han causado al país. Están trabajando para el diablo, están bailando con el diablo. Están llenándose las manos de sangre con el diablo, porque están guiados por la maldad, por el mal, por el hacerle daño a los demás. No son gente buena, no tienen buenas intenciones, están dañados desde su más tierna edad y no se puede esperar nada bueno de ellos. Son el diablo y como tal hay que tratarlos. Sáquenles la cruz. Fuera, Satanás. Nos vamos por el día de hoy. Se acabó este programa. Nosotros volveremos, Dios mediante, el día lunes en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Feliz fin de semana y hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 20.